Vamos a meternos de lleno en los tres pilares de la programación orientada a objetos, la famosa POU. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque son los que marcan la diferencia entre un código que es una pesadilla, frágil y caótico, y uno que es, bueno, todo lo contrario, sólido, flexible y, sobre todo, fácil de mantener. Así que, vamos al lío. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Estás trabajando, arreglas un pequeño bug y de repente, sin saber cómo, has creado tres problemas nuevos en otra parte del programa. Es el pan de cada día, ¿verdad? Conforme un proyecto se hace más grande, el código se puede volver un auténtico laberinto. Un cambio aquí y explota todo por allá. Pues bien, a ese desastre es a lo que llamamos caos en el código, y es justo el problema que la programación orientada a objetos viene a solucionar. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien a qué nos referimos con caos en el código. Luego, atacaremos el problema con las tres grandes herramientas de la PO, la encapsulación, que es como un escudo, la herencia, para no repetirnos, y el polimorfismo, que nos da una flexibilidad increíble. Y de postre, vamos a aclarar de una vez por todas esa confusión tan típica entre sobreescritura y sobrecarga. Imaginemos la situación, que es muy real, ¿eh? Un equipo de programadores, trabajando juntos, uno de ellos hace un cambio en una clase, modifica una variable sin más y ¡boom! De repente, el código de los demás empieza a romperse por todos lados. ¿Qué ha pasado? Pues que esas variables, que se suponía que tenían ciertos valores, ahora tienen otros completamente inesperados, y eso provoca un efecto dominó de errores. Sin una buena estructura, pasa esto. El código se vuelve súper frágil, impredecible. Y aquí es donde entra en juego la primera solución, el primer pilar, la encapsulación. A mí me gusta pensar en ella como un escudo, una especie de barrera protectora para nuestro código. La idea es muy sencilla, pero súper potente. Se trata de impedir que cualquiera pueda tocar y cambiar directamente el estado de un objeto, o sea, sus variables internas. Hay que pedir permiso, por así decirlo. A ver, la clave de la encapsulación es ocultar. Ocultar cómo funcionan las cosas por dentro. Lo que hacemos es crear una especie de fachada pública, una interfaz, una API, que es la única puerta de entrada al objeto. Todo el mundo tiene que pasar por ahí. ¿Y qué ganamos con esto? Pues una libertad brutal, porque podemos cambiar toda la lógica interna, todo el motor de la clase, y mientras no toquemos esa puerta de entrada, el resto del programa ni se entera. No rompemos nada. Vale, ¿y cómo se hace esto en el mundo real? Pues es bastante directo, son tres pasos. Primero, y esto es clave, todas las variables de la clase se declaran como privadas, blindadas. Segundo, creamos unos métodos públicos para poder acceder a ellas, los archiconocidos getters y setters. Y tercero, nos aseguramos de que no haya otra forma de llegar a esas variables que no sea a través de estos métodos. Es la única vía de acceso. Mirad, este ejemplo que aquí se ve la magia perfectamente. Tenemos un método setPrecio. Y ojo, no se limita a poner el valor que le llega y ya está. No, fijaos que hay una lógica, una regla de negocio, el precio solo se actualiza si es mayor que 100, si no, se pone a 0. Esto es control. Estamos protegiendo nuestro objeto para que no le metan datos que no queremos. Si la variable precio fuera pública, cualquiera podría ponerle un valor negativo, por ejemplo, y adiós muy buenas. Entonces, la cosa está clara, ¿no? La encapsulación, al final, nos regala un código que es muchísimo más fácil de mantener, mucho más flexible y extensible. Nos da esa tranquilidad de poder meternos en las tripas de una clase, cambiarlo todo si hace falta, con la seguridad de que no vamos a fastidiar al resto de la aplicación. Vamos, el cimiento sobre el que se construye un software de calidad. Muy bien, ya tenemos nuestro código protegido del exterior. Primer problema, resuelto. Pero ahora surge otro. ¿Qué pasa cuando empezamos a escribir el mismo código una y otra vez en sitios distintos? Para luchar contra esa duplicación, la POU nos da su segundo pilar, la herencia, una herramienta súper potente para reutilizar el trabajo ya hecho. La herencia se apoya en una idea muy lógica, la que llamamos la relación es-un. Es como una prueba. Si podemos decir que algo es otra cosa, probablemente puedan heredar. Por ejemplo, un Subaru, ¿es un coche? Sí. ¿Y un coche es un vehículo? También. Pues ahí lo tienes. Se crea una jerarquía como un árbol genealógico y las clases hijas, los subtipos, heredan todo lo bueno de sus padres, los supertipos, los métodos, las variables, todo. Ojo, cuidado con esto que es un error muy típico. No hay que confundir la herencia, la relación es-un, con otra cosa que se llama composición, que es la relación tiene-un. El ejemplo es perfecto. Un caballo es un animal. Clarísimo, hereda de animal. Pero un caballo tiene una raza, por ejemplo, percherón. En ese caso, la clase caballo no hereda de percherón, sino que, digamos que tiene un objeto percherón dentro. Son dos formas distintas de relacionar objetos y hay que saber cuándo usar cada una. Y llegamos al tercer pilar, el que para mí es el que le da sentido a todo lo demás, el polimorfismo. A ver, si la encapsulación nos dio seguridad y la herencia nos permitió reutilizar código, el polimorfismo nos da una flexibilidad que es una auténtica pasada.
Es lo que permite que nuestro código se adapte y se comporte de formas distintas según la situación. La palabra polimorfismo suena complicada, pero significa muchas formas. Y en el fondo es eso. Es la capacidad que tenemos de tratar a un objeto como si fuera algo más genérico. Por ejemplo, coger nuestro objeto coche y tratarlo simplemente como un vehículo. Como la herencia crea esas jerarquías de es un, resulta que en Java, por ejemplo, casi todos los objetos son polimórficos por naturaleza. Vamos a verlo con un ejemplo, que es como mejor se entiende. Imaginemos un método llamado hacer jugada, que recibe un parámetro de tipo juego. Gracias al polimorfismo, le podemos pasar un objeto parchis o un ajedrez o lo que sea, siempre que sea un subtipo de juego. Y dentro del método podemos llamar a mostrar juego, porque estamos seguros de que cualquier juego sabe cómo mostrarse. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si intentamos llamar a un método que solo existe en la clase parchis? Esa es la pregunta clave. Sabemos que nuestro objeto es en realidad un parchis, y los parchises saben comer ficha, pero la referencia, la etiqueta que estamos usando para manejarlo, es de tipo juego. Entonces, la pregunta es, ¿nos dejará el compilador llamar a comer ficha desde esa referencia genérica? Pues la respuesta es un no, así de claro. Y aquí aprendemos la regla de oro del polimorfismo. El compilador es, digamos, un poco miope. Él solo ve el tipo de la referencia, la etiqueta. En nuestro caso, ve juego. No se para a mirar qué objeto hay realmente detrás. Así que si el método comer ficha no está en la clase juego, el compilador dirá, lo siento, no sé de qué me hablas, y nos dará un error. Este cuadro lo deja clarísimo. Hay como dos momentos diferentes. Primero, el tiempo de compilación. Aquí, el compilador mira la referencia, animal por ejemplo, y solo nos deja llamar a los métodos que existen en animal. Es una comprobación de seguridad. Pero luego llega el tiempo de ejecución. Y aquí ocurre la magia. La máquina virtual de Java mira el objeto real que hay detrás, un caballo, y si hemos llamado a un método como comer, que sí está en animal, pero que caballo ha modificado, ejecutará la versión del caballo. Es la combinación perfecta. Seguridad al compilar, flexibilidad al ejecutar. Vale, acabamos de mencionar la sobreescritura, que es lo que hace el caballo con el método comer del animal. Y este es un punto que genera muchísima confusión, porque existe otro concepto con un nombre muy parecido, sobrecarga. Suenan casi igual, pero son como la noche y el día. Así que vamos a dedicar un momento a dejar esto meridianamente claro. La forma fácil de verlo es esta. La sobreescritura va de herencia. Una clase hija coge un método de su clase padre y le da una nueva implementación. Misma firma, nuevo comportamiento. La sobrecarga, en cambio, no tiene nada que ver con la herencia. Es simplemente tener en la misma clase varios métodos que se llaman igual, pero que reciben parámetros distintos. Y la diferencia fundamental, la que hay que grabarse a fuego, es cuándo se decide qué método llamar. La sobrecarga se resuelve al compilar, la sobreescritura en tiempo de ejecución. Esta frase lo resume todo a la perfección. Cuando hablamos de sobrecarga, da igual el objeto que tengamos. Al compilador le trae sin cuidado. Él solo mira el tipo de la referencia y, con eso, elige cuál de los métodos sobrecargados va a invocar. Y punto. Es una decisión que se toma antes de ejecutar el programa. Es estática. Cero dinamismo, al contrario que la sobreescritura, que es puro dinamismo en tiempo de ejecución. Y con esto cerramos el círculo. Encapsulación para la seguridad, para proteger. Herencia para la eficiencia, para reutilizar. Y polimorfismo para la flexibilidad, para adaptarse. Esos son los tres grandes pilares que sostienen un buen diseño orientado a objetos. Así que la reflexión final es inevitable. ¿Cómo podemos usar esto en el día a día, en nuestro próximo proyecto, para conseguir un software que no sea un castillo de naipes, sino una estructura sólida, preparada no solo para funcionar hoy, sino para crecer y cambiar en el futuro?